Saludamos y damos la cordial bienvenida a la doctora Nila Heredia, ex ministra de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, funcionaria del Organismo Andino de Salud, integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES. Doctora, gracias por aceptar la invitación. Tenemos varias preguntas para usted. La primera, ¿cuál es su opinión en torno a la determinación social de la salud y la epidemiología crítica en torno al COVID-19? Adelante. En realidad la epidemiología ha tenido varias y tiene diferentes formas de interpretar los problemas epidémicos y de la salud en general. Una forma es la técnica o tecnocrática medicalizada y otra es la que aborda el tema sanitario a partir de las condiciones de vida, que es lo que se llama las determinantes sociales de la salud, en función de que la salud de las personas depende de cuál es el contexto en que vive, cuáles son las condiciones, qué está determinando su estado de salud, en qué medida las condiciones sanitarias de agua, de educación, de alimentación segura, forman parte e inciden y determinan, por eso la determinación social, de qué vive, de qué se enferman y de qué se mueren las personas. Y por tanto, la epidemiología ligada a la determinación social es una epidemiología crítica, ¿no es verdad? Donde se incorpora un aspecto muy importante y que frecuentemente las instituciones, porque finalmente el tema de las determinantes sociales ha sido incluso aprobada a nivel de la OMS con una comisión muy importante que realizó un documento muy importante, pero como es frecuente y siempre más bien, las instituciones a nivel internacional tratan de domesticar, para decir de una manera, esos documentos y, digamos, estructurarlas bajo los criterios propios. Entonces, cuando no se incorpora el tema político al mismo tiempo sociopolítico, entonces se castra, para decir de una manera, porque una cosa es entender que se necesita agua potable para que la salud sea buena, y otra cosa es entender, se necesita agua potable, pero en función también de una participación social que garantice, ¿no es verdad?, que el agua llegue y al mismo tiempo sea, para decir de una manera, autogestionada o cogestionada por la población. Eso significa la parte política, de hasta donde la determinación social no es solamente una determinante, sino es una determinación de la población en general, donde hay mandantes y mandatarios, vamos a decir, pueblo, que forman parte. ¿A quién le interesa la salud? ¿Al Estado o a la población? Debería interesarles a ambos, ¿no es verdad? Entonces la pregunta es, ¿al gobernante le debe interesar? Pero no siempre es así. Entonces, la determinación social tiene esta particularidad. Por eso es que la salud, la medicina social, tiene como base este tema que es la participación social, ¿no es verdad?, que forma parte de la determinación. O sea, no es suficiente que hayan determinantes, sino que haya además una determinación social que le permita y que le, digamos, que lleve a que la salud no es un hecho medicalizado, ni es una, digamos, una obligación de los gobernantes, es un derecho de la gente y es un derecho a participar, porque es a la gente a la que le interesa tener salud. ¿No es verdad? Doctora Heredia, ¿cómo percibe usted el COVID, esta pandemia, en países andinos como Bolivia, Perú, Ecuador, Latinoamérica? Claro. No, ocurre que tal vez en realidad a nivel mundial el tema del cambio climático es fatal, pero sobre todo uno de los aspectos es el desboscamiento y por tanto hay pues nuevos virus, digamos, que están
mutando, virus que tal vez vivían en el monte y que ahora salen, porque los animales también tienen que comer y están perdiendo el monte y la propia gente. Entonces, hoy tenemos la reemergencia de algunas patologías y la emergencia, digamos, la emergencia de nuevas que son mutantes. Esta que es el SARS, el COVID, el último, el nuevo coronavirus, porque ya han habido otros anteriores, lastimosamente vienen de mutaciones de virus que antes han estado probablemente en la selva o en un nivel diferente. Entonces, la transformación, no solamente del boscamiento, sino la transformación, la utilización de todo en funciones económicas ha generado también el uso, digamos, excesivo de producción. Recordemos lo que ha pasado con la gripe porcina. La gripe porcina aparece justamente entre México y Estados Unidos y Texas, y es ahí donde está la gripe porcina, ¿no es verdad? Donde en lugares de crianza de puercos de tal magnitud y al mismo tiempo en tan pequeñísimos lugares, que va luego haciendo una mutación. En esta ocasión es otra, ¿no es verdad? Que no llega. Entonces, ¿cómo le llega a Latinoamérica? Le lleva en avión, pues, y le llega en avión en primera probablemente, porque lo han traído desde Europa, desde China, desde Europa. No es que viene acá, ¿no? Entonces nos han traído en primera clase y en clase ejecutiva además. Entonces, claro, es algo que los países latinoamericanos y del continente vieron estupefactos lo que ocurría en la China y luego en Europa, pero pareciera que no adoptaron, porque nadie se imaginaba la magnitud, las previsiones suficientes. Doctora, los casos de Ecuador y Brasil, como es de conocimiento público, son lamentables. ¿A qué se debe el alto índice desde su punto de vista de los contagiados y fallecidos por el COVID? Yo creo que son dos miradas diferentes, el Brasil que Ecuador, creo, es verdad. Ecuador es el primer foco importante en Sudamérica, por lo menos conocido. Y llega a un lugar donde es muy comercial, de mucha actividad exclusiva, etcétera, que es Guayaquil, que es de donde se comienza a expandir en una situación muy compleja, que la verdad que Ecuador tampoco ha podido explicarse suficientemente, la magnitud. No solamente que no hayan servicios suficientes, porque nadie estaba preparado para esta magnitud de epidemia. La verdad, nadie estaba preparado. Es excesiva, de tal manera que el sistema de salud ecuatoriano termina absolutamente rebasado, tomando nota evidentemente que los últimos 2 años al menos el presupuesto a salud en el Ecuador y la cantidad de personal en el Ecuador en salud disminuyó importantemente, ¿no es verdad? Como 4.000 funcionarios del Ministerio de Salud, cuando digo funcionarios son médicos, etcétera, que bajaron y el presupuesto bajó. Pero no solamente eso, sino que no había suficiente capacidad. Entonces, es algo que es muy difícil de explicarse por la magnitud, porque al mismo tiempo una población de servicios seguramente donde cunde esta pandemia, lo que no ocurre en la misma agilidad, digamos, en Quito. Yo le hago un paralelo para terminar, y es que en Bolivia, el lugar donde más fuerte, donde el brote, digamos, el punto epidémico más importante ahorita, muy preocupante, es la zona tropical, Santa Cruz y Beni. En el occidente hay evidentemente, pero no pareciera en la misma magnitud. Yo quiero reiterar, no pareciera, ¿no es verdad? Porque también la gente tiene miedo y termina ocultando la cantidad, pero es difícil por la magnitud que ha ocurrido en el Ecuador. Creo que el caso brasilero es relativamente diferente porque finalmente el Estado y el presidente decidió no darle importancia, igual que al señor Trump, ¿no? Y hasta ahorita, hasta hace un par de días, el señor Bolsonaro seguía caminando sin barbijo, sin nada de aquello, mostrando que era
no sé, seguramente un superhombre, ¿no? Entonces, ahí tiene los números en el Brasil. Yo diría con alguna diferencia con Ecuador. Estamos con la doctora Nila Heredia, ex ministra de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Doctora, ¿qué opina de esta nueva normalidad del aislamiento al desescalamiento social? Mire, el aislamiento social, sea voluntario o sea impuesto, es decir, una cuarentena, es una buena medida en temas epidemiológicos como este. Es una buena medida porque eso permite, de alguna manera, disminuir el impacto de una epidemia, evitar que la contaminación sea de tal magnitud que evidentemente, dadas las características de la epidemia, pues sea lo que ha ocurrido lastimosamente en Guayaquil, ¿no es verdad? Entonces la idea es posponer aquello. Evidentemente una epidemia que uno sabe que finalmente va a haber un momento en que todo el mundo se haya contagiado. Entonces, una vez puesto, pero la cuarentena forma parte de un plan, no es la cuarentena como fin, sino es como un medio, digamos, de la contención. Pero tiene que estar acompañado de un plan, porque si no hay un plan que acompañe, termina siendo exclusivamente el encierro y el acuartelamiento, vamos a decir, de la gente para que no hable, que no piense y esté aislado. Entonces, ese es el tema. Ahora, las poblaciones como las nuestras y de todo el mundo, porque ahora estamos viendo lo que ocurre en Europa, la gente, sea por necesidades económicas, que tiene que trabajar, y finalmente nadie vive del ocio, pues, ¿no es verdad? Uno puede quedarse en la casa un mes, ¿no? Pero uno tiene que trabajar, es parte de la vida y es parte también del dinero, es decir, es parte de la vida el trabajo. Uno se hace en el trabajo. Uno no puede hacer el trabajo exclusivamente por vía virtual. No es solamente, es interesante. ¿Para quiénes? Para los intelectuales, pero no para el obrero, no para el albañil, no para el que vende, no para el trabajador del agro. Entonces, por eso es importante que una cuarentena vaya acompañada de un plan que le permita saber dónde está, qué está ocurriendo, etcétera, y no solamente para tomarse el tiempo. No es así, ¿no es verdad? Entonces, el tema de la flexibilización, de la manera como usted me pregunta, la cuarentena, no solamente es una necesidad económica, sino que tiene que ir acompañada del plan para ver hasta dónde es posible, digamos, ir flexibilizando de una manera tal que permita mantener la contención. ¿De verdad? Es eso lo que creo importante. Doctora, ¿cómo observa usted el manejo de esta pandemia por parte de los ministerios de salud de Latinoamérica? Mire, las reacciones han sido diversas, ¿de verdad? Desde actitudes, a mi juicio, muy interesantes, también producto de la, digamos, del cerco económico, etcétera, que tiene Venezuela. Estoy hablando de Sudamérica. En el caso de Venezuela, que tuvo una reacción muy rápida y supo utilizar muy bien a la población, porque Venezuela, por todo el proceso político que tiene, ha organizado y tiene organizada una especie de brigadas, no me acuerdo, es todo lo que se llaman las milicias, etcétera, organizadas en distritos, la participación social. Hay participación social y hay un modelo de salud muy complejo, el de Venezuela. Sin embargo, hay una parte importante que se llama barrio adentro, donde han fortalecido muchísimo el primer nivel y a partir de allí han logrado y están logrando, como una cuarentena, identificar los casos sospechosos, porque la misma población las identifica, pero no las vota, ¿no es verdad? Sino que identifica y hace que vayan a tomarle la muestra, de tal suerte que han logrado una buena contención. ¿Qué va a pasar después? No sabemos. Un polo diferente, le digo. Brasil, que no hace nada y que por tanto, pues la infección queda pues en una magnitud desproporcionada.
Doctora, ¿y el Ministerio de Salud de Bolivia cómo está actuando? Yo creo que yo soy crítica y creo que lo conocen muy bien allá, es que ha sido muy aplicado, yo diría, Bolivia, en lanzar la cuarentena muy rápidamente en función de lo que indicó la OMS, lo cual es saludable. Sin embargo, yo no veo que hubiera habido un plan epidemiológico que permita seguir. De tal manera que el número de test, por ejemplo, que se han ido tomando es insuficiente, es pequeñísimo. No justifica eso, ¿no? Cualquiera sea la razón, no justifica. Si no, todos los demás países tendrían pues una pobreza enorme, pero Bolivia está mostrando que tiene un bajo nivel, por lo menos muy pocos datos del número de muestras que está tomando. Y claro, lo que están haciendo es, digamos, tomar las muestras alrededor de los casos sospechosos. No es una muestra más o menos general. Entonces, en Bolivia, igual que en todo nuestro sur, toda la parte sur, estamos en invierno y la gente se resfría. Entonces, mucha gente se resfría y probablemente sea un COVID que está pasando en una posición aguda. No sabemos qué pasa. Doctora, con su experiencia, con sus conocimientos, le pregunto hasta dónde es muy importante la educación en salud y la atención primaria en salud para enfrentar esta emergencia. Bueno, yo creo que hay dos cosas cuando dice educación en salud. Una cosa es la educación de los médicos y del personal sanitario, la verdad. Lastimosamente está muy ligada a la asistencia. En general, las universidades están formando para hospitales, muy poco para el nivel de prevención y promoción del primer nivel. Entonces hay una bache, diría, ¿no? Está medicalizada. Pero ¿cuál es la educación, si usted me dice, en salud de la población? Más que educación es conciencia de qué es la salud, ¿de verdad? Una persona humilde que no está, que el sistema no se preocupa de hacer un seguimiento permanente sobre salud, no se va a hacer el examen anual sobre estado de salud, sino que recién se acerca cuando está mal, porque además le cuesta, ¿no es verdad? No solo el costo de cuánto tiene que pagar, sino que tiene que trasladarse, pedir ficha, esperar, etcétera, y eso no le da. Entonces, pero hay conciencia de la gente sobre su salud. Hay conciencia. Lo que no tiene conciencia, para decir de una manera, es la gravedad de hasta cuándo puede pasar. Pero no es responsabilidad de él, es del Estado, y el que le dé facilidades. Por eso la atención primaria en salud, que el Estado tiene que tener un buen nivel primario que le permita llegar a la gente. Por eso es que nuestra lucha es el acceso también de la población a la salud, ¿verdad? Doctora, usted fue ministra de Salud en el gobierno de Evo Morales. Sí, sí, fui ministra del señor Morales en dos oportunidades, el 2006-2007, la primera gestión, y 2010-2011 su segunda gestión, 2 años, y después ya salí, ¿no? Me cambiaron, ya estaba. Entonces la política sanitaria vigente la hemos hecho nosotros, sí. Pero bueno, eso se tiene que ir remozando, mejorando, viendo con el contexto actual, pero si hay algo que tiene como base fundamental es la atención primaria en una política que es salud familiar, comunitaria, intercultural, donde el intercultural para Bolivia es un elemento de enorme importancia. Doctora, un consejo final de su parte para los políticos que están dirigiendo los gobiernos en esta parte del mundo. Sí, yo creo que esta epidemia nos trae muchísimas lecciones, no solamente sobre el modelo económico, el neoliberal, etcétera, sino también sobre el modelo de vida y de educación que tenemos que tener todos, ¿no es verdad? Un modelo más humano, menos centrado en lo económico, más centrado en lo social, y al mismo tiempo una forma de trabajo en educación, en colegios, etcétera, que vea primero la vida y no
los negocios, ¿no es verdad? Que vea primero el derecho de la gente a vivir socialmente y no a sobrevivir en medio de un incierto, que hoy salimos de la pandemia seguramente con niveles de pobreza mayores, con la pobreza extrema en porcentaje mayor, ¿no es verdad? Con una juventud probablemente confundida, que va a volver a tratar de hacer lo mismo en condiciones que son absolutamente diferentes. De pronto, la gente que antes podía irse a tomar un té, un café, una cerveza para los jóvenes, hoy no lo va a poder hacer. No porque tenga que usar mascarilla, sino porque ya no tiene la plata. Porque la gente se ha tenido que gastar lo poco que tenía y el Estado, bueno, nosotros sabemos que la crisis la cargan los pobres, ¿no es verdad? Y de lo que se trata es evitar que ahora carguen solo los pobres, vamos a tener que cargar todos, pero no a costa de los pobres, ¿de verdad? Entonces es una lucha y es una convocatoria a organizarse también. Bien, gracias a la doctora Nila Heredia, ex ministra de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Doctora, desde siempre y hasta siempre. Un saludo a usted y muchísimas gracias. Volveremos seguramente mejores después de la pandemia.